Nuestro reportero en acción todas las semanas nos sorprende porque va de aquí para allá buscando a sus artistas preferidos. Y esta semana, adivinen con quién se entrevistó, señores. Vamos a verlo, señor director. Rosita, ahora estás con tu mamá y con tu tía. Preséntanos a las dos integrantes de este conjunto, La Lira de Espinar, ¿no? Sí, creo que gracias a mi madre, mi tía Quispe, mi tía Catalina Quispe, que han sido un grupo conjunto, Lira Espinar y tú las Lamenitas, y gracias a ellas pues está Rosita de Espinar también aquí. Y quería agradecerle personalmente a mi madre por inculcarme siempre la música desde que he nacido, igualmente a mi tía, ¿no? ¿Has cantado en alguna ocasión con tu mamita dúo o algo en un momento dado? En la casa. ¿Alguna cancioncita que no sea popular pero que hayan cantado así a capela en casa, que se acuerden? He cantado de todo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Espinar tierra mía, Espinar querido, igualmente con mi tía. Oye, ¿no has pensado de repente invitarlas a cantar en un disco, Rosita? Me gustaría, ya me han dicho grabar los temas del conjunto Lira Espinar y va a ser de verdad un honor tal vez grabarlo a ese estilo original, no cambiarlo, porque como cualquiera un espinarense quiere escuchar una música autóctona, tradicional, algo tradicional. Y sería también un homenaje pues a la labor que hace tu mamá de hace 49 años, ¿no, tita? ¿Cuántos años? Artísticamente. Sí. Artísticamente ya 45 años. 45 años, con la lira. Lira Espinar, así. ¿Y cuántos temitas han grabado con la lira? ¿Cuántos discos? Primero tengo 45, primero que hemos grabado, Zorrito Mañoso, Zorrito Moro. Los discos chiquitos de vinil, ¿no? Ajá. ¿Y en LP? Segundo sigue, y un play, el tercero, un play grande, Espinar tierra mía, Espinar querido. Bueno, no, mucho, de ahí casé, hemos grabado, ya filmaciones. Y hay video también, todo. Uy, estamos modernos. Mami, ¿y no han pensado de repente, como te digo, hacer un duito con la hija para un disco cantando la música tradicional al estilo de la lira de Espinar? Así me gustaría cantar en la casa. ¿Qué sientes cada vez que le ves a tu hija pues en la televisión, triunfando, siendo tan querida, cantando por aquí, como dice ella, siendo nuestra Rosacha, ¿no? Yo estoy contenta. ¿Cómo era de chiquita, Rosita? ¿Traviesa? Ay, sí, ella es inquieta como ahora, ¿no? siempre ella se la de todos los hijos. ¿Cuántos bebés tienes? ¿Cuántos hermanos son en total? Son 4. 4. ¿Tú cantas? ¿Es la única que canta, Rosita? No, todos cantamos, somos los tías todos. Ya. Mi papá también. Mister, qué gusto. Bienvenido a la reunión. ¿Usted también de la lira? Mi hija, somos 4 hijas tengo. Ya. Dos varones. Barrio también otro también tiene. También un canalcito por ahí, pero acá está la catedral. Mister, ¿y cómo era nuestra Rosita de chiquilla? De niña, ¿cómo era? ¿Traviesa, tranquila? No, ella muy traviesa era. Su mamá lo decía, los mayorcitos cantaban chiquititos, ¿no? Ella también chiquitita, quiere cantar también. Ella, su mamá decía que no, no sirves para cantar, así lo decía a la Rosita, a su mamá, tú no sirves para cantar, tienes que se llama ronco. Así decía su mamá. Y mira hasta dónde ha llegado, ¿no? Ahora la ronca es mucho más mejor. Bueno, siempre con ese cariño, ¿no? Con las ganas de salir adelante y con el buen ejemplo que me han dado siempre mi tía, mi mamá, mi papá y el conjunto que era el Lira Espinar y que en paz descanse también, a honor a mi tío Fortunato Quispe, también hace un cómico, mira. Era cómico el Cholo Serrucho. Algo ahí sacado. Oye, entonces, mira, tu papá es una persona muy de hablar, graciosa, conversador, tu mamá también, tu tía, y más el tío Serrucho, de ahí ha salido la Rosacha, pues. Oye, Rosita, muchísimas gracias, amiga. Perú, gracias a Gordita Chocón, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar al lado del conjunto Lira Espinar, Dulas Igualmente, mi sobrina, gracias también, ha salido sobresalido. Ella
por experiencias grandes.